Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te alabaré, Señor, ante las naciones, y anunciaré tu nombre a mis hermanos. Aleluya. Al conmemorar cada año los misterios por los que devolviste a la naturaleza humana su dignidad original y le infundiste la esperanza de la resurrección, te suplicamos, Señor, confiadamente que en tu clemencia nos concedas recibir con perpetuo amor lo que conmemoramos llenos de fe por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días el sumo sacerdote y los de su partido, que eran los saduceos, llenos de ira contra los apóstoles, los mandaron a prender y los metieron en la cárcel. Pero durante la noche, un ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de allí y les dijo: vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Para obedecer la orden, se fueron de madrugada al templo y allí se pusieron a enseñar. Cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron al Sanedrín, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los presos. Al llegar los guardias a la cárcel, no los hallaron y regresaron a informar. Encontramos la cárcel bien cerrada y a los centinelas en sus puestos, pero al abrir no encontramos a nadie adentro. Al oír estas palabras, el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar, pero en ese momento llegó uno y les dijo: los hombres que habían metido en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el jefe de la guardia, con sus hombres, trajo a los apóstoles, pero sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 33. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra bien, conforme a la verdad, se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, esta lectura es muy importante. Se nos da una revelación que es magnífica, que es rompedora y que nos hace ver la fe desde otra perspectiva, que bueno, es básicamente la perspectiva sobre la que tenemos que ver la fe. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. ¿Por qué bajó Jesucristo? ¿Por qué de pronto un buen día se apareció un hombre que dijo que era el Hijo de Dios y dio señales? Y cuando él murió, él se entregó, la humanidad tuvo esta maravillosa oportunidad de salvación.
Lo hizo porque Dios nos ama tanto como sus hijos, como su creación, pero vio que estábamos tan sucios, tan metidos en el pecado, tan tentados por el maligno, que dijo, voy a mandar a mi hijo para salvarse, para que se salven ellos. ¿Sí? Y desde ese momento nosotros tenemos la maravillosa oportunidad de entregarnos a Dios. ¿Sí? El libro de los Hechos de los Apóstoles, la lectura sobre los Hechos de los Apóstoles, que si ustedes se fijan, por lo general la primera lectura cuando van a misa siempre es un texto del Antiguo Testamento, pero desde la resurrección, desde el domingo de resurrección, es una lectura, la primera lectura es un texto de los Hechos de los Apóstoles. Como les repito, este libro de los Hechos de los Apóstoles es la vida inmediata de todos los alumnos de Jesús después de la crucifixión, la muerte y la posterior resurrección de su Mesías, de nuestro Mesías. Entonces, aquí nos da un ejemplo muy claro. Ellos ya están obedeciendo la voluntad de Dios, ya se han entregado a Dios, siguen su precepto, evangelizan, enseñan, son parte de Él, y cuando son apresados, ¿qué sucede? Llega el ángel y los libera y les dice, pues sigan predicando. Y cuando los vuelven a apresar, pues ya como que los tratan con pincitas, ¿no? Porque dicen, híjole, pues es que sí había un montón de gente allá escuchándolos, y si nos los llevábamos con violencia, pues a nosotros nos tocaba peor. Entonces, ¿esto qué significa? Y combinado con el Salmo que dice que hagas la prueba y veas qué bueno es el Señor, y combinado con el Evangelio, según San Juan, que es la exégesis, que es como esta gran respuesta que le llega a San Juan por medio de Dios y que le dice que, bueno, existe la condenación y cómo es la condenación, nos enseña cómo es la luz contra la oscuridad, ¿sí? Por un lado tenemos a los apóstoles que están dando la palabra de Dios, que han servido con Jesús, lo han seguido, sí, cometen errores como todos, lo dejan solo durante la pasión, durante la captura, la pasión, pero al final se arrepienten, siguen creyendo y se vuelven, pues, los voceros de la fe, ¿no? De la nueva fe. Entonces ellos reciben estas bendiciones, mientras que los guardias del Sanedrín tienen que mantenerse ocultos para no ser atacados porque sus acciones son cuestionables, ¿sí? En el mejor de los casos. Y aquí, ¿qué es lo que sucede? Que también uno tiene la oportunidad de hacer acciones limpias, puras, acciones de luz, ser una buena persona, y dar la cara, decirle a Dios, papito, aquí están mis obras que son para ti. Ayudo a la gente, doy de comer al hambriento, doy de beber al sediento, que ya veremos qué significa esto. Visto al desnudo, enseño al que no sabe, rezo por los muertos, entierro a mis muertitos, o les ofrezco sepultura a mis muertitos, ¿sí? No robo, no mato, honro a mis padres, voy a misa, respeto a las personas, no juzgo, ¿sí? No ataco, y eso me hace estar en la luz. Contrario de las personas que permanecen en las tinieblas, en la oscuridad, no quieren que Dios, no quieren que nadie se entere de lo que hacen. Y el ejemplo lo tenemos muy claro en la sociedad. Cómo se comporta un criminal, cómo se comporta alguien que oculta algo, pues es porque está haciendo algo malo. Cómo se comporta un criminal, no quiere que la policía lo atrape y se esconde, ¿sí? ¿Cómo se comporta un adúltero, alguien que engaña a su esposo o a su esposa? Bueno, pues tiene otro celular, esconde lo que tiene, se comporta misterioso, sospechoso, ¿sí? Entonces, aquí obviamente nos da una lección de vida muy, muy, muy importante, y Dios nos da
muchas oportunidades, básicamente cada día de nuestra vida, desde que tenemos conciencia del pecado, que ustedes ya tienen, ya empiezan a tener una conciencia del pecado, ¿sí? Hasta prácticamente antes de morir nos podemos arrepentir. Si hemos sido muy, 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 muy malos en nuestras vidas, nos podemos arrepentir y Dios nos perdona. El perdón será un poco complicado, ya hablaremos de esto más tarde, después, pero Dios nos perdona. No nos castiga, pero sí nos perdona. Esa es otra de las gratuidades que nos ofrece la fe, ¿sí? Él no nos va a castigar, Él no nos va a lanzar un rayo desde el cielo o va a quemar nuestras cosechas. No, ese Dios ya no es ese Dios. Es un Dios bondadoso, es un Dios que te dice, ay, hijito, te portaste mal, te perdono, no lo vuelvas a hacer. Sí tienes que limpiarte, pero no lo vuelvas a hacer, ¿sí? Pero sí te perdona y aparte de que te perdona, te ofrece cada día la oportunidad de salvarte, de alcanzar su reino en los cielos, de estar con Él. Pero pórtate bien, haz buenas cosas, sé una buena persona cristiana. Y como siempre, que Dios los bendiga.